Buenas noches, queridos amigos del programa Hablando de. En Sudamérica, el equilibrio militar ha sido históricamente el principal garante de la paz, especialmente entre países con antecedentes de conflicto como Ecuador y Perú. Sin embargo, la naturaleza de la guerra ha cambiado drásticamente en la última década. La irrupción de drones, sistemas de inteligencia en tiempo real y guerra electrónica ha reducido la dependencia exclusiva de las plataformas tradicionales como los cazas supersónicos. En este contexto, la posible adquisición de aviones F-16 por parte del Perú podría alterar el balance aéreo regional mientras Ecuador enfrenta limitaciones operativas en su fuerza aérea. Esto plantea una disyuntiva estratégica: mantener un modelo tradicional de defensa basado en aviación tripulada o migrar hacia un sistema híbrido centrado en drones, defensa aérea y tecnología de información. La decisión no solo es militar, sino geopolítica, en un escenario donde el apoyo internacional responde a intereses estratégicos más que alianzas permanentes. Para tratar este tema, contamos con la participación en este programa del coronel en servicio pasivo Temístocles Hervas, miembro de Convergente TV, director del programa Geopolítico en Debate que se proyecta por este medio de comunicación. Damos la bienvenida a nuestro querido amigo e invitado, Timmy Hervas. Bienvenido, Timmy. Buenas noches, Modesto. Gracias por la invitación. Siempre es un honor. Saludos a quienes nos siguen por IGTV. Mi querido Timmy, ¿consideras que la posible compra de los aviones supersónicos F-16 por parte del Perú altera significativamente el equilibrio militar con Ecuador? Gracias una vez más, Modesto. Y te felicito por topar un tema que tiene que ver con la agenda nacional. Y para contestar tu pregunta, sí, considero que sí altera el equilibrio, pero no de manera decisiva ni inmediata. Y trataré de explicarme, Modesto. Me tomaré un poco de tiempo. Te pido tu Por supuesto. indulgencia por ello. Eh, Hay un impacto que pudiera darse, sí, leí en la prensa que efectivamente el Perú estaría en carpeta la adquisición de aviones F-16, como le asiste a un Estado soberano, Modesto, y quienes nos siguen tienen todo el derecho de reponer sus capacidades de aviación supersónica. Pero te decía, altera el equilibrio, pero no de manera decisiva ni inmediata. Este impacto pudiera ser gradual, eh, obviamente orientada al ámbito aéreo, sectorial, sectorizado al tema de la Fuerza Aérea, y depende de varios factores que es importante que los analicemos. La naturaleza del cambio es ciertamente cualitativa, no es cuantitativa. Se habla de 12, 14 aviones, y la incorporación al Perú de F-16 son, pienso yo, una condición que hay que analizarla no solo a la aeronave como célula per se, sino más bien las capacidades que incorpora la aeronave. Y me refiero básicamente al radar que trae este avión, pues genera una superioridad de detección y seguimiento. Son aeronaves de tecnología Modesto, se conoce como la generación 4.5. Y ya es una nueva generación de aeronaves. El tipo de armas que incorpora esta plataforma, y ya se habla de misiles BBR, que significa más allá del alcance visual, es decir, Beyond Visual Range, es la capacidad de las armas que le dan unas características excepcionales, diría yo. Y por supuesto, la integración de sistemas y guerra electrónica avanzada que hace esta plataforma, pues una respuesta compleja a ser enfrentada por el Ecuador en este momento. Esto supone, Modesto y quienes nos siguen, un salto generacional frente a nuestras plataformas en el Ecuador. Hoy estamos bastante disminuidos, diría yo, pero en todo caso, tratando de dorar un poco la píldora, ¿hay un desequilibrio inmediato? Considero que no. Hay un tiempo de implementación. Traer aviones de combate de esas características y ponerlas en funcionamiento es harto complejo, pienso yo. Te decía, hay un tiempo de implementación, supone entrenamiento de las tripulaciones, la integración logística que es complejísima, adaptación de la doctrina de la Fuerza Aérea del Perú para utilizar este tipo de plataformas. En definitiva,
Este proceso puede tomar muchos meses y a veces hasta años para que un escuadrón de estas características se encuentre listo para ser operado. Entonces, respecto al impacto específico para nuestro país, el efecto es más claro en términos relativos. Ciertamente se amplía la brecha tecnológica en términos del combate aéreo. Se reduce la capacidad para nosotros, para el Ecuador, de negar el uso del espacio aéreo en igualdad de condiciones. Aumenta la dependencia, en el caso de nuestras Fuerzas Armadas, aumentaría la dependencia en la defensa terrestre, en la dispersión operativa de los recursos, en definitiva, en la búsqueda de aplicación de estrategias asimétricas. Es decir, no se elimina la disuasión ecuatoriana, pero lo hace más costosa y compleja de sostener. En clave estratégica, ciertamente hay una percepción de superioridad aérea en el lado de la Fuerza Aérea Peruana, y la disuasión funciona tanto por las capacidades reales como la percepción. Y aquí es importantísimo, Modesto, la percepción que se genera. Estos aviones en poder de la Fuerza Aérea Peruana, te decía, generan una percepción de capacidades reales y proyección, por supuesto, de una fuerza modernizada, creíble, operativa, cosa que hoy por hoy en el Ecuador estamos adoleciendo de ciertos problemas. Entonces, el equilibrio se desplaza hacia una asimetría estratégica, psicológica, si cabe, y por supuesto, esta incorporación de estos aviones supone que va a ser gradual, limitada al dominio aéreo específicamente y dependiente de una implementación real que tomará un tiempo importante, Modesto. Ahora, Timmy, la Fuerza Aérea Ecuatoriana está en acefalía. Los aviones supersónicos no tienen repuestos, están en tierra, ya no vuelan. Los Cafir y los Mirage que tenemos. La acefalía operativa de la flota supersónica nuestra, ¿es un problema de presupuesto, es un problema de decisión política o de ambos? ¿Y quién es el responsable? Modesto, ese debilitamiento, y como tú lo defines, yo diría que no responde a una causa única, más bien yo diría que es una combinación de restricciones presupuestarias, esencialmente presupuestarias, y por supuesto hay decisiones políticas acumuladas en el tiempo que no han hecho, que no han tomado esta problemática como una cuestión de seguridad nacional y es un tema nacional. El poder político tiene la responsabilidad, por supuesto, de la mano de las Fuerzas Armadas, quienes son los que presentan su requerimiento, de poner en perspectiva este problema y ahora que el Perú está, parecería, con pasos ciertos para incorporar estos nuevos aviones, el poder político tiene la responsabilidad. Definitivamente el factor presupuestario ha sido una condicionante permanente en el Ecuador, pero no suficiente. Ecuador enfrenta limitaciones estructurales, el presupuesto de defensa siempre ha sido esquivo, relativamente bajo, siempre se ha priorizado los aspectos urgentes, los aspectos sociales, Modesto, todo ahora vinculado a la seguridad interna, al gasto social y por supuesto el alto costo de la aviación de combate moderna, esto es la adquisición, la operación per se y el mantenimiento de los equipos son harto onerosos, entonces estamos hablando de cientos de millones de dólares y sin recursos sostenibles no hay aviación supersónica viable, pero ciertamente, Modesto, esto va por el factor político, que es la variable decisiva. Eh, Ellos son los llamados a analizar las limitaciones presupuestarias, no las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen que decir, este es nuestro requerimiento, y están obligadas a decirlo, pero a veces posiciones obsecuentes con el gobierno de turno, y ha pasado, mira esto desde al término de la guerra del CENEPA, las Fuerzas Armadas y en general y en particular la Fuerza Aérea ha venido teniendo un debilitamiento de su capacidad supersónica. La responsabilidad de, ¿qué me decías? Distributiva a nivel político principalmente, gobiernos sucesivos que han definido prioridades nacionales respecto de los presupuestos y esto ha venido postergando una necesidad estratégica que espero que en esta oportunidad pues se la tome con la seriedad que esto supone. Timmy, históricamente, tras los conflictos del siglo XX, ¿qué tan sólida en realidad es la paz entre Ecuador y Perú y cuánto influye en ella el equilibrio de las fuerzas? Modesto, en el siglo XX, el Ecuador ha enfrentado varios conflictos con el Perú. En el siglo XX me refiero al más complejo de todos, al del año 1941,
luego el conflicto del año 81 y finalmente de 1995, en donde las Fuerzas Armadas hicieron un papel, le digo yo, estelar al recuperar la dignidad nacional. No obstante, en el año 98, eh, en las negociaciones, pues los resultados quizás nos fueron un tanto adversos. Pero en todo caso, Modesto, yo diría que las relaciones con el Perú en este momento son muy saludables, son bastante buenas. Yo pienso que está no garantizada la paz, pero yo diría que el punto de inflexión, que fue en 1998, con el acuerdo definitivo del Acta de Brasilia, ha cambiado la lógica bilateral. Cerró la disputa territorial, estableció garantías internacionales, me refiero a los cuatro países garantes, y esto ha impulsado garantías permanentes de diálogo, y desde entonces la probabilidad de un conflicto ha disminuido ostensiblemente. Una paz institucionalizada, debo decir, ha supuesto, Modesto, integración fronteriza, comercio, infraestructura limitadamente, pienso yo. Hay cooperación militar para los grandes problemas que les atañen a los dos países. Hay medidas de confianza mutua y los canales diplomáticos activos. Entonces, la paz no depende únicamente de la voluntad política momentánea, sino de estructuras estables. Entonces, yo te diría esto, Modesto, vivimos una paz asegurada en términos de integración fronteriza, la cooperación militar y, por supuesto, los canales diplomáticos que lo hacen posible. Basque, confianza y seguridad certificadas. Esto está pasando ahora. Contenedores contaminados en los principales puertos del país. Empresas exportadoras bajo investigación y pérdidas millonarias en segundos. Pero hay una pregunta clave, sí, con prevención real, con protocolos, controles y trazabilidad en cada paso. Las empresas afiliadas a Basque reducen estos riesgos. Y si ocurre un incidente, pueden demostrar que cumplieron. Protegen su carga y protegen su empresa. No espere el problema, prevéngalo. Ahora, Tini, ¿cuál es su lectura, cuál es tu lectura sobre el real compromiso defensivo de Washington con Quito, más allá de los acuerdos formales? Modesto, este compromiso de Washington con Quito es real, pero yo entendería de lo que he podido leer, que está limitado, está condicionado y es selectivo. Existe, no equivale a una garantía automática de defensa, que es el tema que nos ocupa, Modesto. Hay un marco formal que habla de cooperación, sí, pero de una alianza defensiva, pienso que no, nunca la ha habido. Ecuador mantiene vínculos de cooperación con Estados Unidos en términos de asistencia, en términos de entrenamiento militar, intercambio de información, pero no existe un trato de defensa mutuo, algo análogo, por poner este un ejemplo que quizás un poco alejado, algo análogo a la OTAN, por decirte, no existe eso. Entonces, el Departamento de Defensa coopera en seguridad con los grandes problemas que nos atañen ahora, que tiene que ver con el narcotráfico, la vigilancia y nuestras capacidades. No hay una cláusula que hable de una respuesta militar automática en evento de que tengamos un problema de defensa externa, como yo lo veo. Lo que existe es apoyo probable, pero los intereses reales de Washington en el Ecuador son intereses concretos, no con afinidades abstractas. El respaldo de Washington a Quito es real, pero instrumental. Existe mientras coincida con intereses estratégicos de los Estados Unidos. No constituye un paraguas de defensa garantizado para el Ecuador, si eso contesta a tu pregunta, Modesto. Por supuesto, ahora, ¿podría Ecuador acceder a tecnología como los F-16 de segunda mano o a sistemas equivalentes con apoyo norteamericano? ¿O ese canal está vedado mientras Perú sea el cliente prioritario? Yo creería que sí. Ecuador podría acceder a plataformas análogas a las del Perú, al F-16, de segunda mano posiblemente, con capacidades equivalentes y con apoyo de Washington. Pero este es un proceso que no se da en forma automática ni en forma inmediata. El que haya el Perú que se encuentre en este proceso no supone un veto para un potencial cliente que pudiera ser el Ecuador, pero obviamente hay prioridades, hay calendarios, hay condiciones políticas. Eh,
La pregunta más bien, si buscamos un avión de segunda mano de estas características, ¿de dónde saldría? El F-16 pudiera venir de los excedentes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de la Guardia Nacional, se me ocurre, de flotas europeas en transición, dígase Países Bajos, Dinamarca, Noruega. Es el caso argentino, modesto. Recientemente Argentina adquirió aviones F-16, me parece que fueron de Dinamarca. Y por supuesto, estos paquetes que se venden tendrían que estar sujetos a modificaciones, modernizaciones en cuanto a los radares de la aeronave, a la aviónica, al tipo de armas. Eh, y el tema central aquí es quién decide y bajo qué reglas se puede adquirir este tipo de armamento. Normalmente lo decide el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Viene la aprobación política a través de este departamento. También el Departamento de Defensa define la viabilidad y existe el programa del FMS que se conoce, que es el Foreign Military Sales, que es una estructura de venta de equipamiento militar al extranjero, que son los que ponen a disposición en función de criterios clave. ¿Y cuáles son los criterios clave que estas tres instituciones barajan y ponen a consideración? Tienen que ver con la estabilidad regional, el país que solicita, que si se encuentra en el marco de los derechos humanos, de la gobernanza, es decir, el Estado es viable o no, la capacidad de operación y sostenimiento de la flota que se intenta comprar, porque si el Estado o el país que intenta comprar no tiene las capacidades ni de operación ni de sostenimiento, ya sería esto un impedimento. Y por supuesto, algo importante aquí, Modesto, es el impacto en el equilibrio local. Lo cierto es que Ecuador puede acceder a este tipo de aviones o sistemas equivalentes con apoyo de los Estados Unidos, pero no viene por inercia, requiere alineamiento político, que en este momento me parece interesante, existe, la capacidad financiera y un plan de sostenimiento creíble para que esta flota no se venga al piso en poquísimo tiempo. Tiene que haber una estructura lógica que permita la operación de estos aviones o de lo que se considere para un plazo bastante largo y con el sostenimiento financiero que corresponda. Jimmy, lecciones deja las últimas semanas del tema de la guerra de Irán, Estados Unidos, Israel y tal. Y entonces, la estabilidad regional, ¿qué pesa más o qué pesaría más en este caso? La estabilidad regional en tanto en cuanto a aquello que se firmó en Mar-a-Lago para luchar contra el narcotráfico, el terrorismo y todo lo demás, o primará el interés comercial de la industria armamentística estadounidense. Porque al fin y al cabo, lo que se ha demostrado en estas últimas semanas es que el interés fundamental es o el petróleo, o el dominio del estrecho de Hormuz, o el poder acceder de manera económica para los Estados Unidos a las tierras raras. En Latinoamérica existen un sinnúmero de recursos, petróleo, oro, en el tema de la minería, plata, cobre, etc. ¿Qué primará? ¿Primará primero, según tu criterio, la estabilidad regional o los intereses económicos? Es interesante la pregunta, Modesto. Yo creo que ni el negocio, ni la parte comercial como tal, ni la seguridad priman de manera absoluta. Más bien ambos se vinculan, se entrelazan bajo la lógica estratégica de Washington. Cuando coinciden, avanzan rápido. Cuando entran en tensión, suele imponerse la estabilidad regional y el control de la escalada en cualquier conflicto. Pero cuando el componente comercial nunca va a desaparecer, siempre será central. Recuerda que el complejo industrial militar siempre estará detrás de todas las decisiones políticas. En todo caso, las iniciativas de Mar-a-Lago asociadas al presidente Trump funcionan como plataformas políticas que señalizan no como un sistema formal de seguridad, sino más bien generan por sí mismos un paraguas vinculante de defensa y de intereses comunes. ¿Qué ocurre cuando hay tensión entre los dos países? En el caso de América del Sur, Estados Unidos evita desbalances extremos que puedan escalar en conflictos, prefiere equilibrios gestionales o gestionados, no medidas absolutas o que desequilibren el escenario. A mi modo de verlo, el interés de Washington siempre será no necesariamente simétrico ni inmediato, más bien será evitar una espiral de inseguridad, no maximizar ventas en ambos lados
a cualquier costo, merced precisamente lo que tú dices, en el tema de privilegiar el tema del negocio, del comercio de armas, sino más bien en una posición bastante objetiva y lógica, evitar, te decía, una espiral de inseguridad, no maximizar ventas a ambos países que genere una carrera armamentista, si cabe. Ahora, otra de las cosas que han sido una sorpresa, por decirlo de alguna manera, es que hasta hace poco Ucrania era el patito feo de la película en la guerra entre Ucrania y Rusia, pero resulta que ahora se le dio la vuelta a la tortilla, como dicen los mexicanos, y ahora Ucrania es la debutante que todo el mundo quiere tener, porque con el tema de los drones ha realmente pateado el tablero de lo que antes era la estrategia militar. Entonces, ¿puede una estrategia basada en drones construir una disuasión creíble frente a una potencia aérea equipada con F-16? ¿O solamente se limita al tema terrestre? Sí, una estrategia basada en drones, en virtud de los ejemplos que tú has puesto de Ucrania, Oriente Próximo, puede contribuir a una disuasión creíble frente a una fuerza equipada con aviones interceptores, o en este caso polivalentes como el F-16. Pero hay que recordar también que los drones no sustituyen ni garantizan algo que es central en el control del espacio aéreo, que supone la superioridad aérea. Esto no asegura la superioridad aérea. Funciona cuando se integra, más bien los drones, cuando se integra una arquitectura más amplia de negación del espacio aéreo o del uso del espacio aéreo. Y me refiero a sistemas de defensa aérea, a radares tridimensionales de largo alcance, de alarma temprana, a sistemas de comando y control. La integración de estos medios y la defensa antiaérea, esto realmente genera la disuasión correspondiente. Y por supuesto, si se logra incorporar drones, se genera una defensa en profundidad. Y por supuesto, esto cambiando aspectos doctrinarios. Pero en el caso de los UAV que tú mencionas, los drones, los vehículos aéreos no tripulados, estos se destacan por varias características. No sé si es importante que analicemos cuáles son las características de los drones y por qué. Hay drones o UAV, mejor dicho, que son vehículos aéreos no tripulados, te decía, que tienen capacidad de realización de inteligencia, de vigilancia y reconocimiento. Estos elementos son de bajo costo, quizás ahí está lo interesante de la aplicación de este tipo de armas, permiten la saturación en espacios aéreos a modo de enjambres para sobrecargar las defensas. Existe un riesgo reducido, pues no exponen tripulaciones, su propio nombre lo dice, y elevan el costo operativo del adversario. O sea, realmente no reemplazan la capacidad de los interceptores como tal en el evento del Perú de que adquiera F-16 y nosotros tratar de suplir de alguna forma con drones, pero básicamente elevan el costo operativo del adversario si es que se tiene este tipo de equipamiento. Yo te decía que la integración a un sistema mayor, es decir, el Ecuador tiene que trabajar en esto y los países lo hacen. En este caso, en el ejemplo de Ucrania que tú ponías, ellos han integrado, de lo que he estado leyendo, ellos han integrado a un sistema de defensa aérea mayor. Me explico. Radares de alarma temprana, sistemas de comando y control integrados, misiles tierra-aire tipo SAM y, por supuesto, la incorporación de los drones como una extensión de esos radares, se llama extensión sensorial y de ataque. En definitiva, ha mejorado sus capacidades de saturación de los sistemas de defensa aérea enemigos en volúmenes suficientes para abrir brechas de seguridad, capacidades para realizar inteligencia, reconocimiento y vigilancia, que es central en las operaciones aéreas, y esto, por supuesto, amparado con protección electrónica y redundancia de enlaces. En definitiva, los drones no ganan la guerra aérea, pero niegan la libertad de acción del enemigo. Entonces son una posibilidad económica, pero que debería ser considerada. BASC, confianza y seguridad certificadas. Esto está pasando ahora. Contenedores contaminados en los principales puertos del país. Empresas exportadoras bajo investigación y pérdidas millonarias en segundos. Pero hay una pregunta clave, sí, con prevención real, con protocolos, controles y trazabilidad en cada paso. Las empresas afiliadas a BASC reducen estos riesgos. Y si ocurre un incidente,
pueden demostrar que cumplieron. Protegen su carga y protegen su empresa. No espere el problema, prevéngalo. Ahora, han sido un elemento fundamental en lo que es la guerra psicológica. ¿Y a qué me refiero? De que como el dron está siendo manejado a distancia por un operador del dron, un piloto del dron, el soldado, me refiero al soldado ruso, de las tomas que se han hecho últimamente de la guerra ruso-ucrania, el soldado ruso escucha al dron y trata de esconderse en una madriguera, por decirlo de alguna manera, o tener algún tipo de refugio, pero el dron lo ubica y lo elimina, porque van con cargas, ya sean de granadas, bombas o lo que fuere. Y entonces psicológicamente el escuchar el dron hace que haya muchas deserciones por parte de los soldados. Esto vendría a ser más o menos como la guerra psicológica que desarrolló la Luftwaffe poniéndole sirenas a los Stuka, a los aviones de combate Stuka alemanes, que cuando se escuchaban las sirenas a distancia ya sabían que venía el Stuka, ya sabían que venían a bombardear, ya sabían que la muerte les iba a llegar. ¿Hasta qué punto este tema disuasivo también en la guerra psicológica, no digo que equipararía las fuerzas, pero sí que se constituye un elemento realmente importante por el tema de la deserción del enemigo? Modesto, los ataques de precisión con drones, ataques de precisión de bajo riesgo para quien opera, eh, ciertamente pueden eliminar objetivos puntuales. Estos operan con cierta libertad en zonas muy peligrosas y ejecutan misiones en forma persistente. En conflictos recientes han reemplazado muchas misiones de bombardeo ligero. Y es como tú lo dices, representa un poder, tiene un valor político y simbólico. Absolutamente, un dron no genera el mismo efecto disuasivo que un avión de combate, pero el dron está en capacidad de generar ese efecto por lo letal muchas veces de su aplicación. Te decía, quizás no va a emular ni a equiparar la capacidad de aviones de combate respecto del control del espacio aéreo, respecto de la velocidad supersónica, respecto de la flexibilidad táctica inmediata que tienen los aviones de combate tripulados, del juicio humano en tiempo real, pero un avión no tripulado, te decía, tiene ciertas características, permanencia por mucho tiempo, horas, días en el aire, costo operativo bajo, riesgo nulo para los pilotos, que no hay tripulaciones, pero en todo caso tienen una capacidad de ejecutar misiones persistentes y ser precisas en sus objetivos planteados, y ciertamente, como tú mencionabas, genera un impacto psicológico importante. Ahora, Timmy, justamente sobre eso, ¿cuál debería ser la prioridad inmediata? ¿Recuperar la aviación supersónica, me refiero al Ecuador, o invertir en nuevas tecnologías como drones, defensa aérea, radares, qué sé yo, los misiles estos contra los aviones y tal? ¿Cuál debería ser la prioridad sabiendo que tenemos muy pocos recursos también? Claro, siempre será gravitante la problemática financiera. Si la decisión es que la priorización inmediata de la capacidad defensiva del Ecuador, la recomendación estratégica es como tú mencionas. A mi modo de ver, primero, fortalecer la defensa aérea de una forma integrada. Y esto incorporando drones, eh, porque esto genera un impacto inmediato. Cubre vulnerabilidades actuales, genera disuasión por negación, es decir, hace costoso el uso del espacio aéreo nacional cuando estuviéramos inmersos en un conflicto, más cobertura por menos inversión, es decir, utilizando drones apoyados con sistemas radáricos de tierra, con un sistema completo, es decir, radares, medios antiaéreos, entonces misiles SAM, artillería antiaérea, y sumado con los drones que tú mencionas, para en el futuro pensar en la posibilidad de incorporar interceptores polivalentes, como en el caso del Perú, sería una de las soluciones más lógicas, porque un sistema integrado, radares, comando y control, misiles SAM, artillería antiaérea, y si incorporamos drones de ataque, esto sería una suerte disuasiva desde el primer día de su operación.
Entonces, el segundo paso, Modesto, sería, por supuesto, el tratar de incorporar aviación supersónica, porque recuperar una capacidad como la de la aviación supersónica es esencial. El no tener casas modernos aquí, Modestos, suponen una desventaja estructural para el Ecuador. Y eso hay que estar claros. Podemos utilizar drones, podemos fortalecer el sistema de defensa aérea, pero al no disponer interceptores de esas características o similares, nos deja una desventaja estructural. Ahora, hagamos una comparación, Timmy, en cuanto a la época y los medios que teníamos en esa época. Y me refiero a la guerra del CENEPA. ¿Cuál era nuestra situación versus la del Perú en la guerra del CENEPA, que de hecho fue la primera guerra aérea, el combate aéreo que se realizó en Latinoamérica, el nuestro, en el cual nuestra gloriosa Fuerzas Armadas, de la que tú eres parte, de la FAE, tuvo un día épico que derribó, me parece que dos aviones peruanos, más allá de que ya antes se había, 3 aviones peruanos, que más allá de que ya antes se habían derribado helicópteros peruanos con misiles tierra-aire. Pero independientemente de eso, hagamos la comparación. En esa época, Ecuador, el armamento de Ecuador, la capacidad de Ecuador versus el armamento de Perú y la capacidad bélica de Perú versus a la que tenemos ahora, ¿qué pasaría si en este momento entráramos, Dios no quiera, en una conflagración bélica con el Perú? La guerra del CENEPA, si entendí bien tu pregunta, Modesto, dejó un conjunto de lecciones que 3 décadas después siguen siendo plenamente vigentes. El escenario geográfico ciertamente es el mismo, complejo. Tenemos una condición tecnológicamente asimétrica con el Perú, pero la guerra del CENEPA demostró que la tecnología es central. Yo pienso que ese conflicto que pasará a la historia y que por lo menos al Ecuador le devolvió la dignidad, te decía, esa tecnología que es central, sumado a la interacción y sinergia de las Fuerzas Armadas, en cada uno de sus ámbitos, en el ejército, la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea, estuvieron perfectamente integrados como resultado de un largo proceso de entrenamiento, de preparación para este momento. Y, ¿por qué no mencionarlo, Modesto? También el poder político, un pueblo cohesionado que apoyó moralmente el esfuerzo de guerra. Yo diría que esto permitió o coadyuvó para el resultado final de este conflicto focalizado. Y si consideramos también algunos detalles como el soporte logístico adecuado, oportuno, eh, la inteligencia oportuna y precisa y la voluntad política que menciona, pienso que nos llevaron al resultado final. En el campo aéreo, un empleo efectivo de nuestra aviación, la utilización de sistemas radáricos, y esto es importantísimo, sistemas radáricos tridimensionales de largo alcance que pudieron generar alarma temprana. Esto permitió efectivamente esa vigilancia del espacio aéreo y los resultados que tú mencionaste. Entonces, la defensa bien preparada puede compensar desventajas. Como lección, diría yo, la defensa organizada sigue siendo un multiplicador de fuerza frente a un adversario superior. El Perú tenía mejores capacidades que nosotros en el 95. El poder aéreo suele ser decisivo, pero no absoluto. En el caso del Ecuador, tuvimos un uso relevante de nuestra aviación de combate, aviones A-37, Mirage, Kafir que tú mencionaste, y el impacto central, la alarma temprana con radares tridimensionales que permitieron efectivamente generar esto, la vigilancia, alarma y control del espacio aéreo, y por supuesto la conducción de aviones propios, de nuestros interceptores, hacia los incursores enemigos. Este mismo escenario, si lo extrapolamos al presente, necesitamos, Modesto, fortalecer nuestras capacidades en los mismos términos. No ha cambiado el concepto de la guerra en términos generales. Es verdad que ahora se incorporan drones, lo que tú mencionaste inicialmente, que no reemplazan, te decía, la capacidad de los interceptores, pero un sistema de defensa aérea muy bien integrado, que tenga que ver con radares, con integración, con comando y control, con guerra electrónica, con la capacidad de defensa antiaérea, misiles SAM, es decir, misiles de superficie aérea, y complementados con drones, y en algún momento dado, complementados con interceptores, quizás sea la respuesta necesaria para enfrentar una contingencia de carácter internacional. Entonces, eso es lo que hay que hacer, fortalecer el sistema de defensa aérea en esos términos, Modesto. BASC, confianza y seguridad certificadas.
Esto está pasando ahora. Contenedores contaminados en los principales puertos del país. Empresas exportadoras bajo investigación y pérdidas millonarias en segundos. Pero hay una pregunta clave, sí, con prevención real, con protocolos, controles y trazabilidad en cada paso. Las empresas afiliadas a BASC reducen estos riesgos. Y si ocurre un incidente, pueden demostrar que cumplieron. Protegen su carga y protegen su empresa. No espere el problema, prevéngalo. Ahora, Timmy, en términos del principio si vis pacem para bellum, que traducido del latín es, si quieres la paz tienes que estar listo para hacer la guerra. ¿Tiene hoy Ecuador una postura disuasoria mínimamente creíble o la paz que disfruta descansa únicamente en factores políticos y diplomáticos? Tú mencionabas el tema de la diplomacia. No olvidemos que la diplomacia, y esto lo decía Kennedy, le decía, diplomacy without military power is naked power. Algo así como que la diplomacia sin respaldo militar es un poder desnudo. Entonces, efectivamente, la diplomacia cumple un rol, pero la diplomacia no sustituye a la defensa, ni la defensa sustituye a la diplomacia. Estas fallan, Modesto, cuando actúan cuando actúan solas. Tienen que complementarse. No recordemos, en el año 98 el Perú llegó a Brasilia a las negociaciones, obviamente respaldado por una fuerza militar creíble. Nosotros ya estábamos disminuidos y, por supuesto, la diplomacia no jugó el rol necesario en las negociaciones. Pero en todo caso, Modesto, Ecuador no está en la indefensión total, pero su disuasión militar hoy es limitada y por sí sola difícilmente creíble frente a un adversario con clara ventaja tecnológica. Entonces, la paz vigente descansa sobre todo en factores políticos, diplomáticos que tú mencionaste, pero por supuesto en un respaldo militar. La capacidad militar tiene que ser creíble, absolutamente, y la paz no depende hoy del equilibrio militar, sino del marco político construido desde 1998. Y en geopolítica, Modesto, esto implica estabilidad en tiempos normales, entender que hay una vulnerabilidad potencial en escenarios excepcionales. En el caso del Ecuador, vive una paz estructuralmente sólida, me refiero con el frente externo, pero militarmente disminuida, poco respaldada. Entonces es importante que los grandes temas nacionales tengan que ver con recuperar la capacidad de la aviación supersónica, que es una suerte de músculo militar necesario para la seguridad del Estado, Modesto. En definitiva, también recordar para aquellos que hablan de que efectivamente el gasto en defensa es un gasto, hay que plantearse que no es un gasto, es una inversión en seguridad. Entonces, para aquellos que dicen que esto es necesario, que no es necesario, que con ese monto que es harto oneroso, debería atenderse los requerimientos sociales de escuelas, colegios y la seguridad, dejarla de lado, decirles que el mismo Papa Pío XII, él decía, los países o todos se desarman, o el desarme es total, o estaremos dejando a los países en la indefensión. Entonces, si es que nuestro vecino del sur, su derecho que le asiste como Estado soberano, decide adquirir aeronaves de esas características de generación 4.5, que nos deja a una distancia importante tecnológicamente hablando, pues entonces el Ecuador tiene que analizar, y las grandes decisiones del Ministerio de Defensa tienen que ver con esto. Tendrán que poner en carpeta la problemática de seguridad externa, Modesto, para que se analice ese desequilibrio estratégico que se ha presentado con nuestro vecino y con nuestros vecinos. Porque el Ecuador no puede estar mirando, tenemos una carga histórica que recordar, Modesto. En el año 41 nos fue muy mal, tenemos una carga histórica que recordar. Si el vecino se está equipando para mantener el mínimo de equilibrio estratégico, lo propio tiene que repensar al Ecuador y hacerlo pues al margen de los costos que esto suponga, Modesto. Además, históricamente estamos más o menos bajo la misma circunstancia.
circunstancias. En esa época, en el 41, Estados Unidos entraba a la guerra luego del ataque japonés a Pearl Harbor, y en este momento, digamos que Estados Unidos ha abierto un frente con Irán realmente terrible y se ha peleado con todos los vecinos de la OTAN, por decirlo de alguna manera, y entonces si existiese una guerra acá en Latinoamérica, pasaría exactamente lo mismo que en 1941. Más importante es la estabilidad de Estados Unidos como hegemón y la economía de Estados Unidos que lo que pudiera pasar con cualquier país de acá de América Latina. Timmy, para concluir, si el día de mañana el presidente Noboa te llamara y te diría, Coronel Hervas, ¿qué recomendaría como primera decisión urgente e impostergable en materia de capacidad aérea para el Ecuador? Modesto, en principio, yo partiría de lo que te mencioné inicialmente, la necesidad de definir esta cuestión de fortalecer la Fuerza Aérea, de su capacidad supersónica, como un tema de análisis de la problemática nacional. Entonces, como Ministerio de Defensa, deberían plantearlo y presentar alternativas. De hecho, el ente técnico, que es la Fuerza Aérea, debería plantear alternativas para superar esta problemática. El Ministerio de Defensa tiene que hacerlo, es el link político entre las Fuerzas Armadas y el gobierno, y son los llamados a decir al gobierno cuáles son las grandes necesidades de seguridad del Estado. Recordando que las Fuerzas Armadas bien equipadas se convierten en una suerte de seguro, Modesto. Es preferible tenerlas y no necesitarlas a necesitarlas y no tenerlas. Se aplica ese aforismo muy conocido. Eso en principio. Lo otro, si estuviera en el Ministerio de Defensa la posibilidad de asesorar. La inversión en defensa pasa por diferentes características, Modesto. Una de ellas tiene que ver con incorporar una suerte de mecanismo de contratación de equipamiento militar a través de los contratos offset. Yo no sé por qué en el Ecuador ha pasado tanto tiempo y esta posibilidad de utilizar un contrato offset, es decir, me explico cómo funciona este contrato. En el momento que un Estado realiza fuertes erogaciones o inversiones en seguridad, las empresas, a través de este contrato offset, la empresa que se beneficia de ese contrato, sea qué empresa sea, están obligados a invertir en el Ecuador, un monto similar al que el país está invirtiendo. Entonces, esto genera una suerte, al menos de percepción, de que no es un gasto en seguridad, es una inversión en seguridad y se vuelve una inversión recíproca. Es decir, la empresa que está vendiendo armamento, equipamiento, tendrá que también verse abocados a invertir en el Ecuador en diferentes ámbitos, ya sea de la misma seguridad del Estado o en algún ámbito de tipo económico del Ecuador. Entonces, como Ministerio de Defensa deberían incorporar una nueva legislación que hable de que las contrataciones militares pueden ser a través de los contratos offset, que es otra forma de alivianar la carga para el Estado cuando tiene que realizar este tipo de inversiones en seguridad. Y bueno, básicamente por ahí iría tratar de transparentar las relaciones de gasto militar o inversión militar con nuestro vecino del Perú a través de los libros blancos de la defensa. Increíblemente yo veo que no se ha trabajado en el Ministerio de Defensa, no sé si lo están haciendo actualmente en un libro blanco de la defensa que transparenta cuáles son las necesidades de seguridad de los estados. Y en ese sentido, el ministro de Defensa debería estar trabajando en eso, asesorando, que es una forma de bajar las tensiones cuando el vecino está pensando en incorporar nueva tecnología por seguridad, en el caso de los aviones de F-16. Entonces, hay muchos ámbitos que deberían ser tomados en consideración por el Ministerio de Defensa. Yo sé que ahora están inmersos en la problemática de seguridad interna, pero no olvidarse que la problemática de seguridad externa es central en la misión de las Fuerzas Armadas. Entonces, los grandes temas nacionales tienen que ver con el fortalecimiento de la capacidad de la Fuerza Aérea respecto de su aviación supersónica, Modesto. Correcto, entonces bien podríamos concluir con que el equilibrio militar en Sudamérica ya no depende exclusivamente del número, calidad y cantidad de aviones de combate, sino de la capacidad de integrar tecnología, inteligencia y sistemas no tripulados en una estrategia coherente. La posible adquisición de aviones F-16 por parte del Perú representa un desafío real para el Ecuador, pero no insuperable si se adopta un enfoque moderno de defensa. Apostar únicamente por caza sería financieramente riesgoso e insuficiente.
Ignorarlos completamente, estratégicamente, resultaría peligroso. La respuesta adecuada es un modelo híbrido que combine disuasión aérea mínima con supremacía en drones, vigilancia y defensa antiaérea. En este escenario, el apoyo internacional no es garantía, sino variable condicionada por intereses económicos. La paz, como advertía la doctrina clásica, sigue dependiendo de la preparación, pero hoy esa preparación exige inteligencia, tecnología y adaptación más que volumen de armamento. Mi querido Timmy, agradecerte por tu participación, realmente claro, preocupante, porque al fin y al cabo todo se reduce a intereses. Muchísimas gracias, muy buenas noches, mi querido Timmy. Gracias, Modesto. Buenas noches, muy gentil.